Muy buenas jóvenes, bienvenidos. Bienvenidos al curso, permítanme un momentito, bienvenidos al curso de Administración de Proyectos. Mi nombre es Eric Alexander Calvo Fernández. Yo soy ingeniero industrial, esa es mi formación, y tengo una maestría en gerencia de proyectos. Soy en la Universidad Estatal a Distancia de aproximadamente ya 13 años. Y he dado este curso ya aproximadamente ya unos 5 años. Eh, Tengo un bagaje en cuanto a lo que es la parte de proyectos, en cuanto a lo que es la administración de los mismos, en diferentes latitudes, lo que tiene que ver con la parte privada y lo que es la parte pública, porque la parte, y es muy interesante, la parte pública en cuanto a lo que mucha gente no concibe de que tener un proyecto ahí y administrarlo. Más bien al contrario, hay muchos proyectos en donde en la parte pública debemos de saber cómo administrarlos más bien. Debes de tener una labor eficiente para poder concluir y llevar a buen puerto los proyectos. El día de hoy acá nos traen para la visión de lo que es el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 5 y capítulo 9. Me gusta generalmente en la primera tutoría ver, enmarcar cada una de las diferentes etapas que lleva el curso en cuanto a lo que tiene que ver con el proyecto, lo que tiene que ver con tareas, lo que tiene que ver con actividades individuales y todo aquello que esté establecido en las orientaciones. Por lo tanto, me doy la tarea de dar la primera tutoría o clase, lo llamo yo, en donde nos permita poder abarcar esos temas y si no tienen consultas, pues ir extrayéndolas de los diferentes apartados de las orientaciones para que quede bien claras y que quede bien claro el tema en cuanto a lo que es, primero que nada, que es la administración de proyectos y también cada una de las etapas, como les digo, que va a conllevar este curso. Y si tienen consultas, levantan la manita o si gustan me indican y procedemos a las consultas respectivas. ¿De acuerdo? Bien, eh, tenemos acá, esa es la estructura de las clases y de las diferentes actividades que conllevan este curso, como los cuales son el día de hoy, que nos compete la primera tutoría, como les indicaba. Dentro de esta misma fecha es un punto relevante e importante, y lo marcaría yo con Arial 50 en negrita, de que debe de realizarse grupos de trabajo, para lo cual no es el profesor, sino cada uno de ustedes que se autoinscriben en un apartado en el Moodle, en la plataforma, en donde les permite ver los diferentes grupos y poder autoinscribirse, ¿de acuerdo? Si no lo han hecho, pues ya es tiempo, pueden enviarse diferentes correos o mensajes también en la plataforma, donde hay, por ejemplo, un apartado que es de cafetería, en el cual les va a permitir ustedes poder interactuar entre ustedes. A partir del 2 de octubre, en el caso de que no se hayan realizado los grupos, ustedes no estén en algún grupo, ya le correspondería al profesor tutor, que en este caso es mi persona, tener que ubicarlos en algún grupo o crear algún grupo, con el agravante de que pues puede darse de que sean de diferentes CEUs y pues lo que es la distancia u otras podría complicarse alguna circunstancia para lo que es el proyecto. Luego tenemos acá fechas para la segunda tutoría. Después de ahí tenemos lo que es la tarea. Tarea 1 tiene una tarea que es algo se denomina la gestión del tiempo en cuanto a analizar y determinar en diferentes, se le colocan problemas en donde les permiten ustedes eh, poner en práctica la parte teórica, por ejemplo, lo que son los PERTs u otros, o lo que tiene que ver con holguras u otros, que conllevan a lo que es, por ejemplo, en un proyecto, cuánto es lo que, de acuerdo a cada una de las actividades, sus predecesoras, pueden conllevarle a cuánto es lo que demoraría el proyecto y también cuánto es lo que podríamos máximo tener de holgura en el mismo. Posteriormente tendríamos una práctica individual, que son los capítulos 1, 2
y 2.2, 5, 8, 9, 10 y 12 del libro de texto. Seguidamente tenemos la tercera tutoría y después viene el tema, lo que es el proyecto. El proyecto se va a dividir en dos, en la parte A y la parte B. ¿Son independientes? No, no son independientes. De hecho, debería ser uno solo, pero por temas de evaluación se hace de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, se estructura de esta forma. Después tenemos la última tutoría, después una actividad práctica, que sería la última, y después la entrega del proyecto de parte B. Con esto quiero nada más hacer énfasis en el sentido de que todo lo que vamos a trabajar será por medio de la plataforma. Todos los entregables, la comunicación y demás es por medio de la plataforma, ¿ok? Tienen esos espacios, también las tutorías para hacer consultas al respecto, ¿ok? Y nota relevante e importante, no se esperen al cierre de las actividades. Vean que tienen fechas de inicio y fechas de cierre. Esas fechas de inicio es que comienzan a partir de las 0 horas y ustedes duran, por ejemplo, casi una semana para poder entregar esos productos, pero no se queden al final, por favor, no se queden al final, porque siempre hay alguna circunstancia que, mira, profesor, es que no lo pude entregar porque se me fue el internet, porque tal cosa, por lo otro. Entonces, no lo dejemos para último, ¿de acuerdo? Entonces, la asignatura se va a evaluar de la siguiente manera, para que vean cómo nos encontramos. Sería, tenemos la tarea 1, como es la tarea, tienes una sola tarea, en donde se va a hacer la parte de la gestión del tiempo, que es 20 puntos. Luego tenemos dos actividades individuales, 20 puntos cada una de ellas, es 100%, son 100% prácticos, ¿ok? ¿Requieren la teoría? Sí, para poder analizar qué es lo que están respondiendo para poder llegar a la práctica. Y posteriormente tenemos el proyecto parte A, el proyecto parte B, todo para generar el 100. Ahora, repito, la entrega de los proyectos, la parte A y la parte B en el Moodle ya se encuentran ubicados en donde dice, donde ustedes pueden colocar esos entregables. Ahí van a entregarlos en las fechas a partir de tal fecha. ¿Ok? La parte A y la parte B. Este curso no tiene pruebas escritas ni virtuales. O sea, no hay pruebas ordinarias ni suficiencia. Por lo tanto, no hay de reposición. ¿Ok? Entonces, Ok, de acuerdo, ok, entonces sí. no hay actividades evaluativas de reposición. Por lo tanto, entonces debes de cumplir con las entregas y nota relevante, según el reglamento estudiantil, el plazo que se está establecido, ese es el plazo máximo, es decir, se apertura en tal fecha y se cierra en tal fecha. Es un lapso de tiempo, no es un día, no es 2 ni 3, son 5, son 7 días incluso. Por lo tanto, vean, le está dando un plazo amplio para que ustedes realicen cada una de las diferentes actividades. Si ya en ese tiempo me dicen, por ejemplo, que cierra a las 24 horas y a las 24 horas, 1 minuto, 0,1 minuto, remiten un correo, profesor, es que no pude, profesor, es que pasó tal cosa, es que ya esta hora lo veo, es que pues están ya reteavisados, tienen es responsabilidad de ustedes ver la plataforma y por favor, no esperemos 132, al final, ¿de acuerdo? ¿Ok? 132, ¿Ok? Entonces, si tienen el micrófono abierto, si quieren hacer una consulta, la pueden hacer, si no, por favor, lo cerramos, ¿ok? Ahora, ¿de qué se trata la tarea? Bueno, se va a construir un análisis de una lectura técnica, lo que es un artículo científico, analizarlo, y la cual, repito, se encuentra disponible en el campus virtual. ¿Ok? Las actividades prácticas individuales, tenemos dos, contemplan problemas prácticos a un 100%, en donde abarcan temas particulares de los capítulos o ejercicios que abarcan la temática evaluada para, por ejemplo, la tutoría 1 y 2, por darles un ejemplo, que abarcan los diferentes capítulos del libro. Por lo tanto, esa sería la actividad práctica individual 1 y posteriormente la 3 y 4, que serían lo que abarcan los temas del libro, para la segunda actividad práctica, ¿ok? Eh, son individuales, no son grupales, estos son individuales. Entonces, cada estudiante deberán de realizarlo y tengan cuidado con el tema de plagio. No me voy a abarcar muchísimo acá, pero tengo que indicarles, ¿verdad? Que de acuerdo al reglamento general estudiantil,
es penalizado. Entonces, por favor, el tema de plagio aquí no existe, no va a existir, ¿de acuerdo? Las actividades prácticas individuales estarán disponibles en la plataforma virtual. A ver, hay diferentes formas que trabajan en otras cátedras o en otros cursos, en donde cuando hay una apertura comienza a contar un timer, ¿verdad? En donde dice, bueno, te faltan tantos minutos para terminar las preguntas. Pues aquí no es así, hasta el momento no es así. Hay una apertura, por decirles algo, se abre el martes, o sea, el miércoles a partir de las 0 horas. Entonces tienen el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes y creo que hasta el martes, hasta cierta hora, tienen chance para ser, dentro de todos esos días, descargarlo y remitirlo. Tienen todo ese tiempo para que ustedes analicen las preguntas y puedan dar las respuestas. ¿Por qué? Porque a veces pasa de que estamos trabajando, no podemos darnos un lujo de que aperturen a las 3 de la tarde todos y hay gente laborando, entonces no se podría. Repito, en este caso específico para este año, no vamos a trabajarlo de la manera de un tiempo y que respondan que inmediatamente se le dé el resultado. No, sino que se va a dar un tiempo prudencial en donde les permite a ustedes descargarlo y subirlo. No es que estén en el último día a los últimos 10 minutos para descargarlo y completarlo, ¿verdad? Por favor. ¿Ok? La actividad práctica individual va a estar disponible desde el 26 de octubre y ahí van a estar indicadas qué es, a qué se refieren y las instrucciones respectivas. La actividad individual 2 sería a partir del 16 de noviembre del 2022. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a las actividades individuales, jóvenes? No, señor, por el momento todo claro. Claro, ok, perfecto. Si tienen dudas, repito, pueden realizarla con toda la transparencia posible. Hay gente que algunos que tienen la duda de que, mira, ¿y ahora qué? ¿Y el tiempo? ¿Y qué? No, o sea, repito, ojo claro, no se va a dar un tema de tiempos, de cronometrados, sino que hay un intervalo de tiempo amplio, cuando me refiero a amplio es de casi como 8 días, en donde les va a permitir a ustedes poder dar las respuestas a esas actividades y poderlas subir en el Moodle, donde específicamente, donde ustedes ven esta manita, ahí donde ustedes van a tener que entregarla. ¿Ok? Ahora bien, dentro de lo que es la administración de proyectos, lo primero es, bueno, establezcamos qué es un proyecto y cómo es lo que debe llevar esta circunstancia. Entonces, el proyecto sería prácticamente elaborar un plan de gestión de proyecto. Y ese plan de gestión de proyecto lo que involucra es un acta de constitución del proyecto, es decir, una estructura en donde coloca diferentes datos extraídos de diferentes ámbitos en donde ustedes lo recopilan y pueden colocar ese acta de constitución. Entonces, se recomienda que sea el mismo, se recomienda. Es posible que sea el mismo de formulación y evaluación de proyectos si es que estuvieron ese. Si no, no hay problema. Y aunque hayan estado en ese curso o no hayan estado, no hay ningún problema. O sea, como gusten. ¿Ok? El objetivo de esta experiencia de aprendizaje es poner en práctica conceptos, elementos en lo que tiene que ver con la gestión del proyecto, en donde podamos colocar exitosamente esa idea. Es decir, una cosa es preparar, evaluar un proyecto, a ver si es financieramente recomendable por el tema de BAN, el TIR y el tema de lo que es el ingreso en el tiempo. Es diferente, ahora sí, póngalo en marcha, póngalo en marcha. Aquí es donde estamos el tema de pongámoslo en marcha. Entonces vamos a tener que administrar ese proyecto por medio de una serie de datos y de estructuras que nos va a permitir por ello llevar. ¿Okay? El proyecto debe ser realizado con mínimo 2 personas, con un máximo de 4 estudiantes. Entonces recuerden, por favor, desde ya, hagan los grupos porque los trabajos no pueden ser individuales, ¿ok? No pueden ser copias. El proyecto debe tener mínimo 5 referencias bibliográficas. Aquí no dio libre el tema de la Wikipedia, ¿verdad? En caso de dudas, para evitar problemas, cada grupo puede consultar, me pueden consultar en el Moodle
al profesor tutor, esa sería mi persona, sobre, bueno, profesor, no entiendo cómo hago esta parte o alguna circunstancia. Entonces, con mucho gusto, para eso estamos, ¿de acuerdo? Dice que se toma muy en cuenta la presentación, lo que tiene que ver con la ortografía. Es importantísimo, a estas alturas ya no deberíamos tener, por ejemplo, por darles un ejemplo, hacemos un documento en donde no están ni tan siquiera los párrafos justificados, tenemos Arial 12, Arial 11, Arial 15, tenemos en negritas, tenemos en, o sea, eso aquello es un arroz con mango, terrible, y no debería ser. Y papiores, como dicen, no somos filólogos, eso sí, pero sí es importante tomarle a parecer lo que estamos indicando, lo que estamos escribiendo, ¿de acuerdo? Cuando ustedes, aquí es un punto importante en cuanto a lo que tiene que ver con la coevaluación. Resulta que vamos a hacerlo en 4 compañeros, y de los 4 compañeros solamente 3 han aportado la totalidad prácticamente del proyecto. Y este cuarto, ¿qué pasó? De ahí no aparecía, venía e iba y así. Bueno, entonces tenemos que, entre el grupo le vamos a tener que colocar un puntaje. ¿Cuál va a ser el puntaje? Por lo tanto, el puntaje va a ser evaluado por ustedes y de esa manera mi persona lo va a llevar a lo que es en la nota. ¿Con esto qué quiero decir? Que a pesar de que tengan un 100, el 100 lo tendrán los 3, pero el cuarto tiene un 0. Si le dicen que la persona, por ejemplo, participó un 80%, y ustedes tienen un 80, entonces por lo tanto un 80 a los 3, pero a ese cuarto le tendría que restar o hacer una regla de 3, ¿verdad? Para sacarle el 80% que ustedes están indicando. Entonces, en base a eso se estaría calificando, ¿ok? Entonces, el proyecto se va a presentar, no sé si tienen dudas con eso, o sea, yo les recomiendo que lo coloquen en casi que despuesito de la portada, coloquen el grado de participación de cada uno. ¿Ok? El proyecto se va a presentar en 2 partes. La parte A es lo que se llama el acta de inicio o identificación de quiénes son los involucrados. Y la parte B, que es el plan de gestión de proyecto. Y dentro de este plan de gestión de proyecto se incluye lo que es la planificación, seguimiento, control, y así como también lo tiene el cierre del proyecto. ¿Okay? Se trata de que en el caso de lo que es para realizar la parte B, por ejemplo, en la parte de los tiempos, y no sé si ustedes conocen lo que es un Gantt, por ejemplo, en donde se establecen diferentes tiempos, actividades, recursos, y cuando hablo recursos, no solamente recursos materiales, sino recursos humanos, en donde los vayan a ir ubicando para poder establecer de cuáles son los diferentes, lo que se denomina hitos, que ya vamos a ver que son hitos, y también que sobre la sobrecarga de recursos que se pueden dar, entonces hay que redistribuirlos. Entonces es importante tener un tipo de software libre como el MS Project. Hay otros software, Open Project y otros que le permiten poder realizar esa estructura. ¿Okay? Ahora bien, profesor, ¿y qué es eso? O sea, ¿qué es el acta de inicio e identificación de involucrados? ¿A qué se come? ¿Con qué se come? ¿Qué me están hablando? Me están hablando en chino. Bueno, es importante que ustedes tengan a la mano las orientaciones del curso y la forma en donde se indica también, que nosotros lo colocamos en la plataforma, la rúbrica de lo que tiene que ver con el proyecto. Por lo que tenemos la portada, tabla de contenido, una breve introducción de lo que se va a realizar, la justificación del proyecto. Recuerden que todo proyecto nace a raíz de una necesidad o un problema. ¿Ok? Entonces, de una necesidad o un problema. Aquí es importante que ustedes coloquen cuál va a ser esa justificación del proyecto. ¿Ok? Ahora bien, también tenemos posteriormente lo que se llama el acta de constitución del proyecto. Esa acta de constitución del proyecto, ¿qué es lo que va a llevar? Va a llevar los objetivos, el alcance, las limitaciones. ¿Okay? Cada uno tiene un puntaje. ¿Okay?
Lo otro tenemos algo que se llama procesos de inicio. El inicio que tiene una matriz de identificación de involucrados, una justificación detallada de los involucrados del proyecto. Okay. Después de allí, bueno, con todo esto tocamos algo que se llama lecciones aprendidas. Es decir, ¿qué analizamos de todas estas circunstancias que hemos trabajado? Esa es la parte A. ¿Ok? Referencias bibliográficas y anexos. Profesor, ¿qué coloco en anexos? Bueno, lo que investigó, aquello que no son relevantes, pero todos anexos tienen que referenciarse en el cuerpo del proyecto. Si no, ¿para qué colocamos esos anexos, verdad? ¿Ok? Entonces, esta sería la parte A. Ahora bien, vamos con aquí está la rúbrica, en donde está, ustedes tienen ya esa rúbrica. Ok. Un momento. En donde dice cada uno de los puntajes, que es muy bueno, bueno, regular, deficiente o totalmente incorrecto. Ven que la estructura en donde dice cada uno de los puntos, por ejemplo, la presentación, bueno, cómo hacer times, Arial, por ejemplo, de espacio, doble, sencillo, ahí lo indica. ¿Cuál es la justificación del proyecto? Por ejemplo, cada uno de los puntos que establecen esta estructura como lo estaba indicando anteriormente. Luego tenemos la parte B. La parte B sería ya lo que tiene que ver con el tema de los tiempos. O sea, a ver, el tema de una estructura en donde nos permite gerenciar el proyecto. Por ejemplo, ¿cuáles son la lista de requisitos del proyecto o del producto? La estructura del desglose de trabajo se le denomina el EDT, en donde se estructuran las diferentes etapas que se van a requerir para poder llevar a buen puerto este proyecto. ¿Ok? Luego, el enunciado del alcance. ¿Cuál va a ser el alcance? La lista de actividades, lo que tiene que ver matriz y atributos. Hay una serie que yo les puedo, bueno, facilitar. Tenemos ¿cómo se llama? No son machotes, tipo formularios en donde llevan esa estructura, ¿de acuerdo? Luego, lista de actividades, lo que tiene que ver con matriz y atributos, inclusive en el libro lo tiene, matriz, cronograma del proyecto, también tenemos el plan de calidad, cuál va a ser el plan de recursos humanos en la incorporación de recursos humanos, el plan de comunicaciones, plan de riesgos, plan de adquisiciones. Luego tenemos otros procesos, lo que tiene que ver con apoyo, con software. Y tenemos otra parte vamos a ver, ok, el proceso de cierre, ¿verdad? El apoyo, ¿cuál va a ser el apoyo con el software? Que si va a tener un software en cual le permita, en cuanto a lo que tiene que ver con el cierre del proyecto, lecciones aprendidas, conclusiones y referencias. O sea, todo esto, jóvenes, sí, todo esto hay que hacerlo, sí hay que construirlo. Hay que construirlo y darlo en el proyecto. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, señor. Okay. Como ven aquí, cada uno tiene su puntaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la hora de evaluar, el profesor le va a tener que dar un puntaje a cada uno de estos datos, de acuerdo a lo que se encuentra acá, de acuerdo a lo que se va a determinar en el proyecto. Como lo ven acá, aquí va a estar dentro de que se encuentra bueno, muy bueno, regular y eficiente, de acuerdo a esos datos o rúbricas. Bien. Tenemos que el libro de texto es Gerencia de Proyectos de Jeffrey K. Pinto, en el cual nos habla acerca de cómo administrar los proyectos y cómo los proyectos contienen diferentes fases, en donde lo primordial es, bueno, ¿qué es un proyecto? O sea, definamos qué es un proyecto primero que nada. Y la definición, una que considere que es importante mostrarles, es que sería una solución inteligente al planteamiento de un problema. Y cuando hablo de planteamiento de un problema, es algo que puede llegar a solucionar alguna circunstancia que están viviendo actualmente las personas en sí. Entonces, tratamos de que se resuelva esa necesidad humana. Ahora,
Por ejemplo, que me digan, mira, es que, y si no es así, si no es un problema, si no fue que se creó más bien una necesidad posterior a hacer el proyecto, yo le diría, bueno, no, lo primero que tenemos es, si estamos hablando, si ustedes tienen un producto, por decirles la Coca-Cola, que la Coca-Cola, por ejemplo, se nació y demás, recuerden que no fue un tema de que alguien le decía, ay, ¿qué necesidad tengo? ¿Qué ganas de tomarme una Coca-Cola? ¿Verdad que no? O sea, fue algo que surgió y crearon la necesidad, y hay muchos que la necesidad de desayunar con una Coca-Cola o almorzar con un tipo de refrescos de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso lo que estamos viéndolo es específicamente sobre solucionar un problema a la necesidad humana, lo que tenemos actualmente, ¿ok? Entonces, pueden haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, tecnología, por ejemplo, metodologías, todas ellas para satisfacer las necesidades del ser humano. Como pueden ser la educación, la alimentación, la salud, el ambiente, la cultura, cualquier otra circunstancia que se requiera. Profesor, mira, es que en la empresa donde yo trabajo, lo que están queriendo solventar es una circunstancia de que no hay una interacción. Vamos a hacer un proyecto, creemos, en donde tengamos más ágil el proceso de incorporación de nuestros proveedores y de nuestros clientes. ¿Estamos solventando alguna necesidad? Por supuesto, claro que sí, porque los clientes requieren que sean más eficaces en cada una de las diferentes labores. Por lo tanto, cuando van a solicitar algo, lo importante para ellos es que el servicio sea pronto y cumplido, ¿verdad? Que sea necesariamente un producto, pues llamémoslo así, puede dar un producto que se acorde a tiempos que la empresa establezca, a los parámetros que se hayan establecido. Y si yo soy un cliente, yo tengo que decir, bueno, sí, mira, de acuerdo a lo que estoy solicitando, según me indican, son 5 días o 4 días, debe tener esto y esto y esto y esto, pero resulta que no lo cumplen. Ah, no, entonces hay un proyecto para poder solucionar y en donde eso involucra diferentes profesionales, sí, involucra diferentes áreas o unidades, sí. Ah, ok, ahí estamos trabajando sobre un proyecto. Entonces, un proyecto es una iniciativa única y muy importante. Esta parte es relevante. Tiene un principio y un final. No puede convertirse en un proyecto para toda la vida. O sea, que siempre mantengan un proyecto. No, usted hace el proyecto y ahora sí lo hace rodar. Entonces, debemos de alcanzar unas metas esperadas dentro de esos parámetros, en lo que tiene que ver parámetros de qué, de costo, plazo y calidad. Calidad de entendido de los parámetros que así se hayan establecido. Ahora, según el PMBOK, dice que un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto o servicio único. Es decir, temporal, tiene la temporalidad de que hasta cierto tiempo y crea un servicio, un producto que se requiere, que sea necesario a través de las necesidades. Ahora, los proyectos son complejos y únicos que se realizan solo una vez. No puede ser que tengamos un proyecto para solucionar otro proyecto que se solucionó de hace tiempos que debió haberse solucionado. Suena muy cantinflesco, pero no debe ser así. Los proyectos están limitados por presupuesto, cronograma y recursos. Por supuesto, los proyectos todo el tiempo pues se encuentran en, en una balanza, decir, bueno, ¿a cuál le doy presupuesto para trabajar y a cuál no? ¿Cuál es el costo de oportunidad de darle este dinero a este proyecto y a este otro no? ¿Por qué? Porque no tengo los recursos, porque los recursos son limitados. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, los proyectos se desarrollan para resolver un objetivo claro y conjunto de objetivos. Y ellos están siempre enfocados a la mejora en cuanto a lo que tiene que ver ¿Vio con que el ya le cliente. pusimos cafecito? ¿Sí? ¿Ok? Qué bueno. Nah, Ya me- nada. María José, qué bueno, ya me tiene cafecito. Excelente. Uy, perdón. No, no, tranquila, nos pasa el cafecito, aunque sea de forma electrónica. Ok, entonces continuamos. Ahora,
¿Cuáles son los atributos clave que componen todos los proyectos? Bueno, tiene que tener un ciclo de vida definido, es muy importante. Son bloques constructivos, es decir, una estructura, van colocándose o se van quemando etapas. ¿Para qué? Para la ejecución de estratégicas. Los proyectos son responsables de los productos, servicios, procesos, organizaciones, mejoras. Los proyectos ofrecen una filosofía y una estrategia. ¿Para qué? Para lo que es la gerencia del cambio. Vamos a gerenciar el cambio y cómo podemos nosotros gerenciar el cambio solamente a través de los proyectos. Y los proyectos requieren, repito, recursos, requieren determinar cómo se van dando algo, lo que se denominan los inputs, es ir generando y llevando el control, porque si en un momento determinado digo, bueno, no, es que qué difícil, este proyecto se me va a caer. ¿Por qué? Porque no le doy los recursos suficientes, no le doy el control suficiente, entonces hay que tener cuidado. Aparte de eso, debe tener una planificación, por supuesto, una planeación, motivación, ¿verdad? El principal resultado de un proyecto es la satisfacción de necesidades del cliente, según las limitaciones técnicas, obviamente, la planeación de los objetivos. No podemos tirarnos tan allá, en el sentido de que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, esas necesidades que tienen, bueno, vamos a cubrir hasta cierto punto. Es que no tenemos el presupuesto para todo eso. Ah, ok, no tenemos. ¿Cuánto es el presupuesto que tenemos? O más bien, ¿cuánto sería, porque algunos lo ven así, cuánto sería el costo de ese proyecto? Bueno, no suave, no es el costo. En este caso, lo que tenemos es que analizar cuánto sería realmente las necesidades para llevar a buen puerto este proyecto y cuáles son, poniéndole el costo-beneficio. ¿Ok? Y siempre finalizan con los objetivos que se hayan planteado. Si no quedamos en media, no hay un proyecto que no cumplen los objetivos, ¿verdad? Ahora, hay que separar las diferencias entre lo que tiene que ver procesos y gerencia de proyectos. Un proceso es algo que se repite, un proceso o un producto. Un proyecto es algo, un producto nuevo, es algo que se hace. Tiene varios objetivos. El proyecto tiene un objetivo directo. El proceso es permanente, continúa. El proyecto es temporal en un tiempo determinado que tuvieron que haberlo establecido ya ustedes. ¿Ok? El personal es homogéneo en un proceso. En el caso de un proyecto personal es heterogéneo. ¿Por qué? Porque requerimos diferentes tipos de personas en cuanto a lo que tiene que ver con profesionales. Requerimos profesionales en informática, requerimos profesionales en administración, en contabilidad, en cada una de las diferentes ramas. Entonces, requiere esa riqueza para poder llevar a buen puerto un proyecto, requiere de esa riqueza de personal. Sistemas están bien establecidos para integrar esfuerzos en un proceso, pero en un proyecto los sistemas son creados para integrar esos esfuerzos, para establecerlos. Ahora, en general, muy importante, es el último que me voy, es la parte de que un proceso apoya el status quo. Es decir, en un proceso es esto así, se mantiene así. En un proyecto va a alterar ese status quo. ¿Por qué? Porque ahora se va a manejar de otra manera. ¿Ok? Ahora, el ciclo de vida de un proyecto. El proyecto tiene una conceptualización, es decir, se nace una idea en donde se conceptualiza y después de allí dice, bueno, vamos a planificar. En donde planificamos, en planificación, ahí vamos a ver qué es lo que ingresa en la parte de planificación para establecer y decir, bueno, para hacer este proyecto requiero de algo que se denomina, y ahorita lo vamos a ver, los stakeholders. ¿Quiénes van a ser esos stakeholders? Tenemos que determinar quiénes son esos stakeholders. ¿Cuántas horas hombre voy a requerir? ¿Quiénes son los que voy a utilizar? ¿Cuáles son las diferentes actividades que voy a realizar? Lo que se llama el EDT. O sea, es decir, hay una serie que es una de las grandes partes que se toma gran tiempo, pero conforme vamos aumentando el nivel en cuanto a lo que tiene que ver con horas hombre, ya viene la parte de la ejecución. Ejecutamos el proyecto y posteriormente terminamos el proyecto. Va disminuyendo la cantidad de horas hombre. Ahora, el ciclo de proyecto y sus defectos. A ver, cuando hay una
conceptualización del proyecto, hay una divaguez, llamémoslo de alguna manera, en donde, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, y sobre todo la intensidad aumenta en la parte de planificación, en donde que haya interés del cliente, participación del proyecto, la creatividad, ¿verdad? Y sobre todo, muy importante, al inicio siempre hay una gran incertidumbre. ¿Y qué irá a pasar con ese proyecto? Pero ¿y cómo lo vamos a llevar? Conforme vamos ejecutándolo, a la hora de terminar, la incertidumbre tiene que ir disminuyéndose. ¿Por qué? Porque se van dando diferentes, llamémosle quemando diferentes etapas y mostrando que efectivamente cada uno de los entregables se van, valga la redundancia, entregando o mostrando. Ok, entonces, todo esto, los factores de éxito son, primero que nada, ¿tienen presupuesto? Sí. ¿Hay aceptación del cliente? Sí. ¿En desempeño en un tiempo determinado? Sí. Son factores del éxito. Aquí voy a utilizar una anécdota en el sentido de que, a ver, puede ser que tenga todos los recursos, puede ser que el proyecto esté bien planificado en cuanto a tiempos, en cuanto a recursos de humanos y otros, pero olvidaron un gran detalle. Resulta que olvidaron el manejo de los stakeholders o el manejo de aquellas personas que consideraban de que podrían ser relevantes, entre comillas, pero no se les iba a caer el proyecto porque estas personas no involucraban parte de la organización, ¿verdad? Parte de la institución. Entonces comenzaron a hacer el proyecto y sucede que se cayó el proyecto. ¿Por qué? Porque resulta que los indígenas, voy a decir una parte así, los indígenas se pusieron vivos y dijeron, bueno, no, este terreno es nuestro, esta parte es nuestra, por lo tanto apelaron a tribunales, apelaron a una serie de cosas y a pesar de que este proyecto les iba a generar a ellos, a estas personas, también les iba a generar tanto empleo como también les iba a permitir darles ciertos productos, resulta que no, se cayó porque no estuvieron de acuerdo porque nunca les tomaron en cuenta. Entonces, ojo, tienen que tener mucho cuidado. Esta parte de madurez de gerencia de proyectos, existe una forma de cómo evaluar si una empresa se encuentra en un grado de madurez o no para lo que es establecer, por ejemplo, un equipo o un departamento de proyectos en donde establecen niveles de madurez desde bajo, madurez moderado y nivel de madurez alto, en donde ya se encuentra institucionalizado la búsqueda de la mejora. Hay algunas instituciones o empresas en donde dicen, no, no, es que, mira, es que si te presto a Julano, yo me quedo renco y ¿cuántas horas te los vas a tomar? De ellos que yo lo requiero un 30%, uy, no sé, yo tengo solamente esto y resulta que ya en mi proyecto también tengo otro proyecto. Entonces, a ver, lo ven como algo que más bien que los va, sobre todo cuando lo ven como por islas y no lo ven como un proceso. Entonces, bueno, ¿cuál es el nivel de madurez? No hay un lenguaje común, hay poco apoyo, ¿verdad? Entonces, es importante ver esto. Ahora, la gerencia de los interesados. ¿Quiénes son los interesados? Eso se les llama los stakeholders. Cuando yo hablo de los interesados, no es necesariamente específicamente los de la empresa específicamente, sino todos aquellos que podemos hablar. Voy a hablar de la parte interna, por ejemplo. La alta dirección, contabilidad, otros gerentes funcionales en donde yo como gerente funcional, digo, bueno, suave, me van a tocar gente de mí, ¿qué van a hacer? ¿Qué situaciones? Bueno, veamos. Miembros del equipo del proyecto, también es importante. Ahora, externos, los clientes. ¿Es que acaso los clientes no son stakeholders? ¿Son interesados? Claro que sí, son los más interesados de que un proyecto salga, ¿verdad? Que ellos pueden, en cualquier momento se unen y pueden echar abajo un proyecto. Los competidores, claro, están al ojo de que, a ver, pasa algo, vamos, metámonos nosotros, ¿verdad? Los proveedores también son importantes, relevantes. Grupos interventores, los ambientalistas, políticos, consumidores, entre otros. Vean,
es un conjunto de personas dependiendo del tipo de proyecto. Si estamos hablando de un proyecto en gran escala, por ejemplo, construcción de una calle, obra pública, construcción de una represa hidroeléctrica, construcción de, incluso, vamos más para abajo, construcción, vamos a ver, construcción de un condominio. Ujú. Y resulta que este condominio lo están haciendo a la par de un río. Entonces, la gente que están viviendo ahí o los ambientalistas dicen, suave, 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 ¿cómo? Pero tendrán los permisos, vamos a ver. Y a ver qué han tenido. A ver, para mí que echaron plata y ¿me entienden? Entonces, todo es un conjunto en donde puede llegarse a cabo un proyecto que ni tan siquiera inicie. O inició y se tomaron recursos y de todo y pues cayó. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, el gerente de proyectos está enlazado en donde de tal manera que tiene que ver de los clientes, ver la parte de la alta dirección, el entorno externo, la organización, el equipo de proyectos. Es decir, esta figura del gerente de proyectos engloba no solamente el qué hacer de cada una de las actividades, sino tiene que participar y tiene que manejar esos stakeholders. ¿Ok? Vamos ahora a otro capítulo que es la gerencia del alcance. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿No? Bueno. No, señor, hasta el momento todo claro. Claro. Ok. ¿Qué es la gerencia del alcance? Bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? Entonces, el proceso se ocupa de objetivos del proyecto mediante una búsqueda de mejoras para cumplirlos. Que las palabras clave del proceso son, primero, lo primero es declaración del problema. ¿Cuál es la necesidad que estoy abordando? Luego de allí, recopilamos información. Vemos cuáles son las restricciones que nos podrían conllevar a llevar el proyecto a culminar o no. Analizamos las alternativas y los objetivos del proyecto. Por lo tanto, la declaración del alcance es el corazón de la gerencia del alcance. Es decir, refleja los esfuerzos de un equipo de proyecto para crear la documentación y aprobar todos los parámetros importantes del proyecto antes de que esté la fase. Los pasos claves son, ¿cuáles son? Vamos a establecer criterios de lo que son las metas de proyecto, el desarrollo de plan de gerencia del proyecto, la estructura de desglose de trabajo, lo que se le denomina el EDT, y la creación de la línea base del alcance. ¿Cuál va a ser la línea base que le permite el alcance? ¿Por qué línea base? Porque conforme el tiempo vamos a tener que irlo midiendo a ver qué tanto se sale de esa línea base. Lo que le mencionaba, el EDT. El EDT prácticamente lo que se establece son una serie de paquetes de entregables, llamémoslo de alguna manera, en donde aquellas que constituyen el proyecto, ¿ok? Entonces, el inicio del proyecto tiene diferentes metas hasta llegar a la terminación del proyecto. Ahora bien, para poder hacer este proyecto, vamos a comenzar y decir, bueno, lo primero que sería, vamos a ver, vamos a implementar, aquí hay un ejemplo, IT, en donde le permite, para poder hacer esto, necesito segregarlo. Primero vamos a preparar una propuesta, vamos a contemplar a un consultor, vamos a buscar apoyo. Y vean que dentro de este de buscar al consultor se desglosa en otras. Es decir, es como una cascada en donde nos va a permitir algo que se denomina, tenemos el proyecto, es implementación de, por ejemplo, de un sistema, desarrollar un proyecto habitacional, desarrollar un producto, qué sé yo. Ese es el proyecto. Después de ahí vienen los entregables. Y después de eso vienen lo que se llaman los paquetes de trabajo. ¿Okay? Entonces va generándolo. La autorización del trabajo. Bueno, yo tengo el alcance, la planeación, los planes y todo esto. ¿Ok? Pero tiene que estar aprobado. Tiene que haber una luz verde. Es decir, yo le establezco, le enmarco a la empresa, le digo, vea, esto es lo que vamos a trabajar. ¿Está de acuerdo?
¿Tenemos los recursos? ¿Va a ser? Sí, sí, firme, firme. Este es el machote que vamos a ponerle. Yo, no me gusta machote. Formulario u otro en donde existen una serie de obligaciones contractuales. Por ejemplo, a ver, resulta que es una empresa que tiene construcción de casas y tiene 3 tipos de casas, A, B y C. Obviamente cada uno tiene un precio, ¿verdad? Resulta que la A es la mínima en donde tienen pisos, pueden ser, a ver, de terraza o algo así. La B tiene pisos cerámicos y la C tiene pisos porcelanato, es decir, vamos aumentando y obviamente aumenta el precio. La A tiene la terminación de los cierrorrazos van a ser de firulit, la B de tablilla y la C de otro producto más caro. Y resulta y sucede que usted dice, bueno, aquí están, aquí tengo estos 3, ¿qué quiere usted? Le dice usted, mira, es que como siempre, algunas personas llegan y mira, es que yo quiero, no puede ser como un poquito de la A, con un poco de la B y un poco de la C. No, no, es que yo lo que tengo a usted para poderle dar es A, B o C. Escoja. Y usted escogió por asuntos de presupuesto, o ahora tú te gustó la parte A. O sea, el acabado o la casa tipo A, llave en mano. Resulta y sucede que cuando esa es lo que usted firmó ahí, ¿ok? Comenzamos a hacer el proyecto y comienza a desarrollarse y usted llega con su esposa, con su marido y me sí me gusta, sí, ahí vamos, sí, sí, ahí perfecto, y va, y va. Cuando ya llegamos como a la mitad, y sí, hijo de puña, acá esos pisos, esta parte no me gusta, esta pared no, 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 es que esto no me gusta. Mira, este cielo raso aquí, no, es que esto no me gusta, es que mejor cambiar, y llegando el ingeniero, es que vea, es que yo creo que esto no, mire, no, pues suave, suave un momento. Veamos a ver. Usted dijo que usted quería la A, ajá, y la A dice que tenía esto y esto y esto. Y señor, vea, yo, obviamente, yo siendo un buen vendedor, le diría, no hay ningún problema. Yo le puedo quitar esa pared, le puedo poner un vidrio, le puedo poner aquí, le puedo poner allá, pero eso sí, venga acá. ¿Eso qué pasa? Cambiaría el contrato. Por lo tanto, usted quiere la A, pero esta A tiene esto y esto y esto. Por lo tanto, la línea base varió. Entonces, ahora el tiempo y el costo varía. Entonces, lo quiere. Resulta que se le aumenta en 5 millones y resulta que la casa duraba 2 meses. Ahora va a durar otros 2 meses más. 2 meses más, el monto es de 2 millones, 3 millones más. ¿Está de acuerdo? Ay, sí, no, bueno. No está de acuerdo. No, tranquilos, continuamos entonces, porque aquí está lo que ustedes dijeron que está autorizando, ¿ok? Eso es lo que quiero decir con esto, ¿ok? Entonces, ese reporte del alcance, bueno, cumplir una función determinada en los tiempos de información donde se reporta la regularidad, se va reportando el avance, cómo vamos trabajando. Los sistemas de control, como por ejemplo ese que le estaba mencionando, en donde se llevan bitácoras de cómo va el avance. Es igual, acá lleva una bitácora en donde de manera sistemática y exhaustiva, el gerente utiliza una serie de tipos de sistemas de control para ver ese avance y ver dónde soca tuercas y decir, bueno, suave, no, aquí va, vamos a ver. Dentro de la configuración que se dio, vamos a ver, dentro del diseño, está un diseño así, como lo estaba mencionando. Bueno, monitoreo en cuanto a los documentos, adquisiciones, controles y otras. Ahora sí, resulta que esta familia que le querían el tipo A, y resulta que yo los vi que querían como un poco del B y como un poco del C. Pues dijeron que sí. Dijeron que sí, sí queremos a ver, sí varié. Ya no es solamente A. Bueno, entonces cuando yo voy a cerrar el proyecto, les digo, bueno, aquí está la casa, aquí están las llaves. Ok, entonces ahora sí. En el cierre, yo le termino el proyecto y le digo, bueno, de acuerdo a tal fecha, ustedes firmaron el contrato, dijeron que era tipo A, pero en tal otra fecha dijeron que ya no es tipo A, sino es A más
un poquito de B más un poquito de C y ya se transformó en aquello A, ya sería como Z. Entonces, aquí hay registros en donde se estableció y se dijo, bueno, esto van cambiando, por lo tanto, el tiempo varió, por lo tanto, entonces, cada uno de los datos. Entonces, se hace un análisis después del proyecto y hace un cierre financiero. Decir, bueno, cerremos a ver cuánto fue lo que costó, cuánto fue cada una de las cosas, ¿verdad? Para que pague. Ese es el cierre del proyecto. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto, si fui claro con estos ejemplos que estoy dando. Sí, señor, todo bien. Perfecto. Capítulo 9. Esta parte, aquí por favor presten atención y posteriormente, depende del tiempo, si lo podemos hacer en cuanto a una parte más, no solamente hablar, sino ya práctica en cuanto a lo que son una estimación de redes. Es necesario ver la parte teórica para saber cómo es que se estructuran esas redes y lo que es la ruta crítica y lo que es el PERT, lo que son las holguras y otra serie de datos. Entonces, no sé si ya vieron el libro de texto en cuanto a esto y aparte de eso, qué es lo que vamos a hacer. Pero si no, tranquilos, aquí vamos a hablar un poco de ello. Ahora, para programar un proyecto, vamos a tener que tener diferentes, el desglose de trabajo, en donde cada una de las diferentes actividades que debemos desarrollar para llegar a, como les indicaba, a buen puerto, este proyecto se tiene que desglosar. Entonces, la programación de proyectos representa la conversión de metas de proyecto, en donde una metodología viable para la realización, es decir, un cronograma, que ahí en este caso pone en manifiesto lo que es la lógica de una red. De una red, ¿por qué una red? ¿Por qué se denomina una red? Porque es la interrelación de diferentes actividades entre sí, de manera coherente. La identificación de los objetivos del proyecto y las actividades ordinarias necesarias para completar el proyecto, ¿ok? En donde se identifican los tipos, las cantidades de recursos necesarios para poder llevar a cabo cada tarea. Entonces, la opción A es una secuencia lógica, que sería, por ejemplo, A, identificar el tema, B, investigar el tema, C, hacer un borrador del artículo, D, editar el artículo, ¿ok? Vamos, presentación, preparar la presentación. F, documento final. G, presentación final. Y H, finalización. Esa es una estructura lógica secuencia de las tareas. ¿Ok? Ahora, la secuencia lógica, que se llama, una sería seriada y la otra no seriada, ¿cuál sería? Bueno, sería, por ejemplo, cuando lo coloca usted, identificar el tema, investigar el tema, borrador del artículo. Y aquí es donde me voy lo siguiente. Hay una no puedo hacerlo, perdón, bifurcación en donde puedo decir, editar el artículo y voy preparando la presentación. Puedo irme en algo que ahorita vamos a ver en esos nodos que se bifurcan, ¿verdad? Ahora, esto es importante. Tienen que tener en cuenta esta terminología clave para poder hacer un diagrama de red. ¿Qué es una actividad convergente? Una actividad convergente con dos o más actividades predecesoras inmediatas, o sea, tareas que influyen hacia adentro. Las actividades convergentes se localizan al hacer un recorrido hacia delante, de izquierda a derecha, se trabaja de esa manera, ¿ok? Hacia adelante. Una actividad divergente que diverge, valga la parte de redundancia aquí, es una actividad con dos o más actividades sucesoras, o sea, posteriores, tareas que influyen hacia afuera. Las actividades divergentes pueden localizarse al hacer un recorrido hacia atrás, a lo largo de la red. El alcance, contenido de trabajo de los procesos de un proyecto que componen o un componente de proyecto. El alcance se describe por completo al nombrar todas las actividades relacionadas de los recursos consumidos y los productos finales que resultan incluidos los estándares de calidad. Un diagrama de red del proyecto, lo que se le llaman, en este caso, Project Network Diagram,
que es PND, PND, es toda visualización esquemática de las relaciones lógicas entre las actividades de proyecto. Hay algunas personas que somos más simbólicas o más gráficas que nos permiten poder establecer un proyecto de la manera no tanto escritura, sino podemos hacer un gráfico que nos permite eso. ¿Qué es la estructura del gloso de trabajo? Bueno, es un árbol genealógico en donde están las actividades, en donde se organizan, se definen y muestra gráficamente el trabajo total que debe realizarse. ¿Con qué? Con el fin de poder ir quemando o ir trabajando cada uno de esos objetivos para que al final del proyecto sea alcanzable. Un evento. Ahora bien, un punto en una actividad, ya sea su inicio o su final. A menudo utilizamos algo que se llama redes de actividad de flecha, lo que se llama, y ahí lo van a ver en el libro, que son AOA, que son Activity on Row, en donde no consume recursos ni tiempo en duración de estos. Existe algo importante que tiene acá, que es fecha de fin tardío, late start. Es la fecha de fin tardío en que una actividad puede comenzar. ¿Hasta cuándo puede comenzar? Sin tener un hito específico. Necesitamos que es un hito, es decir, sin tener que colocar una restricción allí. ¿Okay? Normalmente la fecha de terminación del proyecto. Ahora existe otra que se llama fecha de inicio temprano, lo que se llama early start. La fecha de inicio de temprano dice que es en la que las partes no completadas de una actividad de proyecto pueden comenzar basada en qué? Una lógica red y las restricciones del programa. ¿Ok? Ahora bien, hay algo que se denomina holgura. ¿Qué tanta holgura tiene este proyecto? Le van a preguntar. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, mira, usted dijo que el proyecto puede terminar en 3 meses. Bueno, y si comprimimos esto, ¿cuánto es lo mínimo? ¿Tiene holgura? No, es que no hay forma de quitarlo. ¿Por qué? Porque para hacer esto tengo que hacer esta otra cosa y esta otra y esta otra. Y esta no tiene como que esa, qué sé yo, es como que si usted me dice que en 2 días, ¿y qué pasa si lo hacen en un día? Bueno, sí podría, eso va a depender. Ajá, bueno, tiene una holgura. Entonces, es la cantidad de tiempo que una actividad puede retrasarse desde su inicio temprano, sin retrasar la terminación del proyecto. Es decir, yo puedo retrasar eso sin que haya una afectación en el proyecto. Entonces, la holgura es un cálculo matemático que puede cambiar a medida que el proyecto avanza y se realizan cambios en el plan del proyecto, lo que le estaba mencionando. También se denomina un flotador, holgura total o holgura de ruta. En general, la holgura es la diferencia entre, y ojo muy importante, entre la fecha de inicio tardío y la fecha de inicio temprano. Lo que se llama, entonces sería late start menos a start. ¿Ok? Entonces, o puede darse entre la fecha de fin tardío y la fecha de fin temprano. ¿Ok? Entonces, el método de la ruta crítica, lo que se le denomina CPM, es una técnica de análisis de la red. Comienza a analizar la red para determinar la flexibilidad de la programación, la cantidad de holgura. Puede ser que yo tenga diferentes rutas para poder terminar un proyecto. Obviamente, cada una de ellas contemplan el proyecto, pero ¿cuál de estas diferentes actividades son las que realmente cómo decirle, que no puedo dejar de hacerlas en el tiempo determinado para poder tener una duración mínima del proyecto total? ¿Ok? Entonces, va a implicar el cálculo de inicio y fin de fechas, todo lo que estaba mencionando anteriormente. Un nodo, bueno, un nodo cada uno de los puntos que se define en la red y un punto en el que se unen, que junta algunos otros líneas, lo que llaman rutas.
Y un paquete de trabajo, lo que es un entregable a nivel más bajo de la estructura de proyecto. Es un elemento de trabajo realizado durante el curso, por ejemplo, de proyecto. Un paquete de trabajo normalmente tiene una duración prevista y un costo esperado en términos genéricos. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver cuáles son las predecesoras. Por ejemplo, ¿cuáles son las actividades predecesoras? Voy a dar un poquito más rápido acá. Bueno, son aquellas que deben completarse antes de que inicie la otra. Debe estar A antes de B. ¿Ok? Recorrido hacia adelante, como le estaba mencionando, es de izquierda a derecha. De esta forma, de este recorrido. El otro recorrido hacia atrás es de derecha hacia izquierda, en donde vamos a establecer lo que se llama el fin tardío de todas las actividades. Entonces, vamos para atrás. La ruta, bueno, secuencia de actividades para completar la red. Una ruta crítica. ¿Cuál es la ruta crítica? Es el camino a lo largo de la red de proyecto de mayor duración. Entonces, la ruta crítica puede cambiar. En donde se realizan actividades después de lo previsto. Sucesoras, ¿cuál continúa? ¿Cuál está después de? ¿Ok? Y hay otro que es el tema del PERT, que es un sistema de análisis de eventos y probabilidades basados en las redes. Y se utiliza el PERT frecuentemente en programas de redes, proyectos, en donde nosotros utilizamos ese PERT para establecer diferentes duraciones que son difíciles de definir. Vamos a tener dos métodos más comunes para la elaboración de redes de actividades que implican las lógicas de lo que es la actividad de flecha, les mencionaba la AOA y la actividad en el nodo que se llama AON. ¿Ok? El método de AOA, la flecha representa, y aquí la diferencia, la flecha va a representar la tarea o actividad y el nodo significa un marcador de eventos que sugiere la realización de una actividad y el potencial para iniciar el siguiente. En esta, el nodo manejan diferentes trayectorias y flechas de secuencia, ¿verdad? A lo largo de la red. Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, se utiliza en el sector construcción. Ok, su énfasis en la... Ajá. Ok, nosotros vamos a utilizar exclusivamente ejemplos de diagramas de AON. Vamos a ver. La diagramación de una red es un proceso lógico y secuencial que requiere cada uno que tenga un orden en donde se puedan ejecutar las diferentes actividades tan eficiente como sea posible. Hay dos métodos principales en el desarrollo de redes de actividades, lo que tienes que es el PERT, CPM. Algunas reglas, aquí voy un poquito más despacio en cuanto a lo que tiene que ser las reglas de oro que se necesitan para familiarizarse estos diagramas de red. Lo primero es, antes de crear una red, debe haberse un ordenamiento de actividades. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es antecesor? ¿Cuál es sucesor? ¿Ok? Según las relaciones de procedencia se llama. Es decir, todas las actividades deben relacionarse lógicamente entre sí. Unas actividades que proceden de otras y otras que siguen de los demás. Por lo general, el flujo de diagramas de red va, como le mencionaba, de izquierda a derecha. Regla de oro. Una actividad no puede empezar hasta tanto se haya completado todas sus actividades predecesoras relacionadas. Las flechas en las redes van a indicar la precedencia y el flujo lógico hacia dónde me dirijo. Las flechas se pueden cruzar entre sí, aunque lo mejor es que no pase esto. Aquí se les recomiendo que no se crucen entre sí porque se van a enredar. Cada actividad debe tener un indicador único asociado. Pueden colocarle un número, una letra, un código, etcétera. A, B, C, D, 1, 2. No les recomiendo que utilicen 1, 2, 3 porque pueden perder la lógica en cuanto posteriormente a los tiempos. Les recomiendo utilicen letras, pero pueden utilizar cualquier código. Por lo que la simplicidad de estos identificadores ocurren en orden ascendente. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? No se permiten ciclos y circuitos entre las actividades y aunque no se requiere comúnmente, se inicia un proyecto con un solo nodo. No se requiere, pero generalmente hay un inicio con un nodo.
incluso si hay diferentes puntos posibles, ¿ok? Ah, bueno, y este otro punto que es que como un indicador de terminación de proyecto también, como inicio y final, ¿ok? El diagrama de red, ok, vamos a ver algunas, vamos a ver qué tenemos, ok. Ajá. Por ejemplo, vamos a ver actividades vinculadas en paralelo. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, que de C, D, aquí es, comenzamos con uno de ellos y finalizamos con uno, con otro. Lo que se llaman concurrentes. Estas son actividades en paralelo, concurrentes. ¿Se acuerda que le mencionaban también actividades convergentes? ¿Qué significa convergentes? Es que la actividad A, B y C convergen en una actividad. Eso se le llama una actividad convergente. Ahora, la lógica de red sugiere que la actividad D, esta que tenemos por acá, puede comenzar después de la finalización de ¿quién? De A, B y C. Es decir, aquí hay una restricción. Yo no puedo comenzar D hasta que haya terminado A, B, C. ¿Ok? Una vez terminado, comienzo D. Una actividad divergente es esta que está acá. Es una actividad que diverge en otras, o en dos o en tres. Y la lógica sugiere que ni B, ni C, ni D, las actividades pueden comenzar si no he terminado la actividad A. Es decir, una vez finalizada la actividad A, paralelamente puedo trabajar en cualquiera de ellas, pero no puedo iniciarla sin haber terminado A. ¿De acuerdo? Eso tiene que quedar muy claro. Aquí está una estructura en donde dice, bueno, por ejemplo, el nombre del proyecto. Tenemos diferentes actividades, A, B, C, D, F, G. Como le estaba mencionando, es mejor llamarlos de esa manera, de manera ascendente, para no pues, enredarnos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque después van a ver que con el tema de los tiempos se nos puede enredar un poquito. Que eso es un simbolismo en donde A significa firmar el contrato, B, diseñar el cuestionario, C, investigar el mercado, es decir, cada una de las descripciones. Entonces, lo colocamos en manera de símbolos y las predecesoras aquí se encuentran en donde nos dice, por darles un ejemplo, la parte A es el inicio, pero que después de ahí sigue la parte de diseñar el cuestionario de diseño. Y vea qué interesante, no dice que después de que yo diseñe, hago la identificación de los mercados, no. Dice que una vez que yo haga el contrato, puedo identificar los mercados. Es decir, no, C no precede de B, como lo ven acá, pero acá, pero D sí va a preceder de B y C. ¿Ve? ¿Qué quiere decir? Que la encuesta no se puede realizar antes de que usted tenga el diseño y tenga la identificación de mercados. ¿Ok? Y así cada uno de ellos. Es importante ver quiénes son las predecesoras para poder hacer este diagrama. Repito, si tienen preguntas, con mucho gusto. Estimación de la duración. Bueno, las actividades pueden estimar diferentes maneras, en lo que es la experiencia, opinión de expertos, derivación de la matemática. Pero bueno, con fin de obtener una estimación probabilística razonable para la duración de una actividad, tenemos que identificar tres valores. Arial 50, tómenle en una foto a esto. Lo que sigue es, tenemos que tener una duración más probable de la actividad, una duración pesimista de la actividad y una duración más optimista de la actividad. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Nadie le puede decir, yo que he trabajado como maestro de obras, como ingeniero, durante 40 años y yo sé que esta labor va a durar 2 días. Bueno, ¿y qué pasa si llueve? Ah, bueno, suave, suave. Entonces, ¿y qué pasa si el producto llega a cierto momento? Ay, bueno, es que sí, sí, bueno, podría ser. Entonces, bueno, ahí comienzo yo a tener que tiempos que son probables, que puede ser pesimista o inclusive optimistas. Entonces, son estos tres.
Pero esos tres, de estos tres tomamos un tiempo estimado para la actividad, se llama así TE. Y esa es la fórmula, la cual me va a poder dar un tiempo estimado. No es el tiempo más probable, ni el pesimista, ni el optimista. Es un cálculo matemático en el cual nos va a permitir a nosotros tener ese tiempo estimado, en donde A es el tiempo más optimista, más 4M, que M es el tiempo más probable, que la moda o distribución, y B es el tiempo más pesimista para completar la actividad. Todo esto dividido entre 6. Jóvenes, tómenle un pantallazo a esto. Esta parte es relevante, importantísima, para poder sacar los tiempos estimados. Preguntas siempre salen de ahí. Y también nos va a permitir con eso poder hacer los diferentes diagramas o los tiempos. Por ejemplo, le dicen a ustedes, bueno, aquí tenemos diferentes actividades con sus descripciones, tenemos diferentes tiempos, tiempos que se han determinado y dicen, bueno, tenemos optimista, más probable y pesimista. Recuerden, no es que cada uno de estos tiempos son los que voy a colocar, sino tengo que sacar un TE, que es un tiempo estimado. Y ese tiempo estimado se obtiene por medio de esta fórmula. ¿Ok? Entonces, para cada una de las actividades obtengo un TE. Como ven, ¿quién es A? ¿Quién es M? ¿Y quién es B? Lo vemos acá. Ahora bien, sacamos un tiempo estimado en donde nos dicen, entonces, haciendo esos cálculos, tendríamos estos datos. ¿Ok? Hacemos los cálculos matemáticos y nos dicen, bueno, realmente cada una de las actividades, ese es el tiempo estimado o duración estimada que tenemos y que están las predecesoras. Ténganlo allí, por favor. Ahora, ¿cómo vamos a construir la ruta crítica? Entonces, el uso de información y creación de ruta crítica requiere dos recorridos. Una hacia adelante a lo largo de la red, desde la primera a la última actividad, y un recorrido hacia atrás a lo largo de la red, de la actividad final hasta la inicial. La ruta crítica se define como la serie de actividades interdependientes de un proyecto que se conectan de extremo a extremo y determina la longitud total más corta del proyecto. Vamos a verlo acá. Está construyéndose una red de recorrido hacia adelante. Voy aquí, en este ejemplo, a tomarme un tiempito, por favor, me regalan un tiempito más de sus tiempos para poder que se pueda analizar esto. Recuerden que esta parte que está acá, que ustedes ven acá, lo que estamos agregándole prácticamente son los tiempos, porque esta ya se encuentra acá. Voy a devolverme en donde estábamos viéndolo. ¿Se acuerdan acá? Aquí está. A, B, C, D, F, H, cada una de ellas estructurada de esa manera. ¿Ok? A es contrato, B diseños, D es encuesta. ¿Ok? Ahora bien, ya tuvimos tiempos que se llaman tiempo estimado de la actividad, duración estimada. A es 5. Recuerden que A era el primero, ¿sí? Entonces, existe algo que estábamos viendo era primero first start, ¿verdad? Y lo que es el último en finalizar. Ahora bien, ¿cómo colocamos esto? Se puede hacer en Excel, podemos hacerlo. Aquí le voy a dar un ejemplo. El contrato, que es A, dura, según esos cálculos que realicé acá, dura 5 días. Entonces, vamos a colocar el número 5 aquí abajo. Y posteriormente colocamos el 5 acá. Vamos a ver si tenemos. Pum, 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 pum. Vamos hacia la derecha, ¿ok? 5. ¿Recuerdan lo que eran actividades divergentes y convergentes? Resulta y sucede que yo traigo
este 5 a este apartado y lo traslado a la fecha de inicio. Tenía 0 días, ahora lo traslado acá a 5 días. ¿Ok? También lo traslado a 5 días acá. ¿Ok? Resulta y sucede que el tiempo que tiene para diseño, según el cálculo que tomamos anteriormente, era de 5. Por lo tanto, 5 más 5, 10. En el de mercados tenía 6 días. 5 más 6, 11. ¿Qué tiempo de inicio va a tener la encuesta? ¿Cuál? ¿10 o 11? Yo aquí coloqué 11. ¿Ustedes saben por qué 11? ¿No? Bueno. Cuando hacemos el recorrido hacia adelante, colocamos el tiempo mayor. Es un tip. No 10, sino 11. El tiempo mayor ¿de qué? Del convergente. Entonces, 11. 11 más 13, 24. Trasladamos los 24 días acá. Análisis tenía 4 días, por lo tanto, 28. Y acá también sabemos lo mismo. Aquí son los 11. Y acá no hay ninguna que venga hacia ella. Por lo tanto, son 10 más 6, 16. Esta última que tenemos acá. Vamos a tomar el tiempo 16, de 28 o de 20. El de 28. ¿Por qué? Porque es el tiempo más largo que haya, que tengamos entre ellos, porque nos llega a presentación, nos llegan estos tres, nos llega E, F y G. Por lo tanto, trasladamos 28. El tiempo que tiene el TE de presentación es 2 días. Por lo tanto, 2 más 28 son 30. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Porque aquí voy a hacer el otro proceso, devolverme. ¿Tienen preguntas hasta acá, jóvenes? No, profesor. ¿Está claro? Como el agua. Sí, sí, señor. Ok. Ay, disculpa que estoy un poquillo engripado. Ok. Vamos ahora. Este era el recorrido hacia adelante. Ahora vamos a ver el recorrido hacia atrás. Resulta y sucede que ustedes vieron que acá donde terminé, que tenía 30, ¿verdad? Entonces, este 30 lo vamos a trasladar acá abajo. Trasladamos acá el 30 aquí abajo. ¿Ok? Vamos, ahora sí, vamos para atrás. Aquí tengo una pregunta. Buenas noches, Minor. Si tienen consulta, con mucho gusto. Ok, vamos para atrás. En donde lo que hago es, en lugar de sumar, lo que hago es restar. Entonces, el tiempo máximo que tenía era 30. 30 menos 2, que era el tiempo estándar, perdón, el tiempo estimado de la presentación, es 28. Ahora sí, este tiempo de 28 lo tengo que trasladar a estas tres actividades del EDT. Traslado acá, traslado acá y traslado acá, los 28. Ahora sí, ahí comenzamos a ir más hacia la izquierda. Por lo tanto, el tiempo de análisis es 4, pero traía un tiempo de 28. 28 menos 4, 24. En el otro caso, es 28 menos 6, 22. Entonces tengo aquí 22, aquí tengo 24. Aquí tenía 28, 28 menos 9, 19. Ahora vean qué interesante. Pregunta, ¿qué tiempo yo traslado hacia acá? ¿Y qué tiempo yo traslado hacia acá? Vean cómo se puede ir complicando esto. Porque resulta y sucede que este que se encuentra acá, la actividad D, solamente tiene un antecesor. Un predecesor, más bien en este caso. Análisis. Por lo tanto, el tiempo que me lo traigo para acá, el 24. Pero C y B tienen dos, tienen E y D. Y este tiene D y G. Ojo, entonces hay que tener cuidado.
Entonces, el tiempo, lo único que yo puedo trasladar es este 24 a este que no tengo una bifurcación, no lo tengo, es directo. 24. 24 menos 13, 11. 11. El otro lo tenía 28 menos 6, 22. ¿Cuál es el tiempo que yo voy a agregar aquí? En este caso, como voy para atrás, es el menor. Es decir, dentro de estos el menor es 11, no 22. 11. En este caso, en el C, ¿cuál? ¿11 o 19? Desde luego, 11. 11 menos 6, 5. 5 menos 11, 6. ¿Cuál traslado a A? Traslado el menor. Y el menor es 5. 5 menos 5, 0. Hasta aquí llega la actividad de red de recorridos atrás, en donde tiene que cerrar en 0. Si no cierra de esa manera, está malo. Hice un recorrido de izquierda a derecha y ahora un recorrido de derecha hacia izquierda. Quiero acá nada más detenerme en el sentido de que una cosa es hacia adelante en donde yo sumo y tomo aquel que tiene tiempo mayor, pero para la izquierda lo que hago es restar y tomo aquel tiempo menor en el tanto de que si tiene, por ejemplo, en este caso, si es una línea, si tiene un predecesor nada más, un antecesor, o si tiene varios. Recuerden lo convergente y lo divergente. Ténganlo muy claro. ¿De acuerdo? Profe, una consulta y disculpen más bien que ingresé un poquito más tarde. Normalmente para hacer ese flujo o esa red, ¿verdad?, de actividades, yo iniciaría normalmente de izquierda a derecha, ¿verdad?, poniendo cada una de las actividades que deberían de haber. Defino el tiempo máximo de ese proyecto, por ejemplo, 30 días, y empiezo a asignar de izquierda a derecha los primeros tiempos. Así sería. Sí, efectivamente, como Perdón por llegas. si lo explicó. Sí, sí, ya lo expliqué. Yo ya expliqué esto que nada más voy a hacerme un poquito para atrás en cuanto a esto, nada más. De manera, Ok. pero sí, correcto. Lo primero que usted tiene que saber es, lo que tienes que establecer son los tiempos de estimado de cada actividad. Ah, ok. Usted no puede irse a decir que el proyecto dura 30 días de golpe, porque tiene que ir sumándolos. ¿De acuerdo? Entonces, usted primero establece el tiempo estimado de cada una de las actividades y con las predecesoras, es decir, cuál de ellos antecede y cuál de ellos sería el siguiente. Después de allí, efectivamente, yo construyo de izquierda a derecha, en donde el que se encuentra abajo es el tiempo que yo ya tomé, que ya calculé. Y repito, cuando voy hacia la derecha, sumo y tomo el tiempo mayor. Cuando en este caso, por darles ejemplo, el E y el F. ¿Cuál voy a trasladar hacia acá? ¿Ok? Entonces, tengan cuidado con esto. El tiempo mayor. ¿Por qué D? A ver, ¿por qué D no puse 10 y puse 11? Aquí. Que se debe tomar el tiempo mayor Correcto. del Reversas. antecesor. Del de antes. Pues, Ajá. ujú. Que aquí llega a él. Y ojo, no es 10. Aquí hay otro y este es mayor. ¿De acuerdo? ¿Por qué este sí tiene 10? Porque este no, solo lo antecede él. ¿De acuerdo? Y así me voy hacia la derecha y toma el tiempo final que sumamos, que son 30. Y después cuando vamos para atrás, lo que hacemos es restar y tomar el tiempo menor. Okay. ¿Listo? Ya, ya. Ok. Ahora, vean. Lo que yo les acabo de mostrar, aquí es donde podemos sacar algo que se llaman holguras, duraciones y demás. Lo que se encuentra al lado izquierdo, en esos cuadritos que se pueden hacer en Excel, es, cada uno de ellos es el tiempo, por ejemplo, el tiempo estimado, la duración que tiene, que ustedes tomaron, ¿verdad? La identificación, como ven al lado izquierdo, este lado aquí izquierdo, y recuerdan lo que es el tiempo late start, late finish, recuerda, ¿verdad? Cada uno de ellos. Ahora bien,
¿Cómo sacamos nosotros algo que se llama la holgura? ¿Tiene o no tiene holgura este proyecto? ¿Sí o no? ¿Cómo obtenemos eso? Es sencillo. Recuerdan lo que les mencioné al principio en la parte teórica, por eso es importante la parte teórica, en donde para poder sacar la holgura es la resta entre el head start y late finish, late start. Es decir, en palabras más cristianas, es la resta entre la que se encuentra, el dato que se encuentra acá arriba menos el dato que se encuentra aquí abajo. Recuerden que lo que se encuentra arriba es cuando yo hago el barrido hacia la derecha y el dato que se encuentra abajo es el barrido que yo hago hacia la izquierda. Por lo tanto, aquí hay holgura, 28 menos 28, no. 24 menos 24, no hay holgura. Aquí, 19 menos 11, hay holgura, hay 8. Hay 8. Aquí, 5 menos 5, no hay holgura. 6 menos 5, hay holgura. 22 menos 10, hay holgura. Entonces, ven que en alguna de las diferentes actividades que están mostradas acá, existen holguras en donde podemos decir, tranquilos, mira, con esa holgura de 12 días, podemos ir trabajando las otras y todavía nos podemos, tranquilo, ahí podemos. Pero, ok, suave, ¿cuál es la ruta crítica? ¿Cuál es la ruta crítica? Ay, me fui. Resulta y sucede que acá, en donde no hay holgura, es la ruta crítica. Donde yo no tenga holgura, esa es la ruta crítica. Es decir, yo ya no puedo comprimir más. Para ustedes, ¿cuál es la ruta crítica aquí? Sería la A, la C, la D, la F y la H. Correcto. Correcto. Esa es, porque yo no puedo comprimir allí. Es decir, yo tengo que terminar la investigación de mercado en 6 días. Yo tengo que terminar la encuesta en 13 días. Yo tengo que terminar el análisis en 4 días, según el tiempo estimado, y la presentación. Por lo tanto, esta es la ruta crítica. Yo no tengo holguras de días. En cambio, nosotros yo puedo, a ver, ¿cómo les puedo decir en palabras más cristianas? Yo puedo, no es que tirármela rico, no. Es que yo puedo tener esa, valga la redundancia, esa holgura, esa tranquilidad de que, tranquilo, o sea, metámosle más recursos a la parte encuesta para poderlo terminar. Pero yo no puedo darme el lujo, nunca, jamás, de A, C, D y F, atrasarme ninguna hora, ningún día. Es relevante, importante que ustedes lo tomen en cuenta. De acuerdo, estamos claritos con esto. Yo sé que así al simple vista se puede ver un poquito enredado, pero como les digo, y en la próxima clase vamos a ver una práctica en Excel en donde nos permite poder generar esto y establecerlo para que vean que en maneras de cuadriculado nos permitan poder ver estas figuras en donde podamos tratar las holguras y, muy importante, ¿cuánto es la duración de este? Pregunta de examen o de actividad individual o como quieran llamar. Pregunta de examen, le dirían, bueno, o le hagan todo el ejercicio, le den ustedes los antecesores y le den todo y le digan, hagan la ruta crítica, perdón, hagan el diagrama, establezcan cuál es la ruta crítica y cuánto es el tiempo de duración de este proyecto. Pues aquí está. Le dicen, bueno, yo tengo holguras en, bueno, ¿y en cuáles actividades tiene holgura? Bueno, yo tengo holguras en B, E, en G. La ruta crítica, como le dijo el compañero, AC, D, F, H. Y la duración del proyecto, si los tiempos estimados que tomé están correctos, la duración es de 30 días.
Ahora, comprimamos eso. ¿Podemos hacerlo? Sí, 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 sí. sí se puede comprimir. Dividirlo en dos, profe. No, se puede comprimir. ¿En qué sentido? De que tengo holguras. Entonces, esas holguras se pueden decir, bueno, podríamos, se puede, Ah, ya sí, para ¿ya? reducir el tiempo. Ajá, se puede, pero ojo, tenga Profe, pero no cuidado. es muy arriesgado Es también. muy, eso es lo que le voy a decir. Si yo tengo una línea crítica, debería más bien fortalecer esa línea crítica. Correcto, pero se puede, repito, se puede. Siempre y cuando, a ver, en términos académicos se puede, pero ya a la hora, por ejemplo, estoy haciendo una construcción, estoy haciendo un proyecto y este proyecto requiere, repito, diferentes, lo que se llaman los TOCs, las teorías de restricciones, en donde no puedo yo irme de bruces y decir, mira, tranquilos, sí, mira, podemos reducirlo, pero sí se puede comprimir, pero tienen que tener cuidado y tenemos que siempre tener inputs en donde nos permitan controlar para saber. Resulta que, por decirte algo, cuando hacemos un diagrama de Gantt en donde nos permite ir evaluando los tiempos y decir, mira, aquí se me está yendo de la línea base, tengo que socar, pero no siempre es lo más importante, no siempre es tan fácil, porque el socar, ¿qué implica? Implica mover recursos, y resulta que si esos recursos que yo estoy moviendo, como dicen, desvisto un santo para decir otro santo, suave, tenga cuidado, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, ¿ok? Ahora bien, dentro de lo que es esta clase, recuerden que vamos a ver, esta tutoría, también tiene la que es la parte de la guía de estudio, que es, recuérdense que es de la página 26 a la 28, en donde la guía de estudio nos establece qué es los procesos de iniciación, que son el acta de construcción del proyecto y la identificación de los involucrados. ¿Qué es eso? Profesor, ¿qué diantres es eso? Bueno, ahí nos habla un poco acerca de lo que es el libro de lo que es el PMBOK en la gestión de proyecto, que incluye diferentes, lo que se llaman, en inglés lo llaman el Project Charter. ¿Ok? No sé si ustedes alguno tienen conocimiento de qué es esta parte. Pero Sí, por lo menos una idea. ¿ok? ¿Qué es Una eso? consulta, perdón. Vieras que a mí no me pasaron el mensaje de libros ni nada. Esta materia lleva libro. Perdón que le pregunte a estas alturas, pero ¿o es con los materiales que están en la plataforma? Este libro. Sí hay libro. Sí, señor. Ok, voy a tener que ir mañana me doy una vuelta ya a ver qué pasó, porque normalmente le mandan a decir a uno, en tal semana, traigan los libros y esta vez me quedé esperando y nunca. Sí, tiene libro. Ok, disculpe. Tranquilidad. ¿Qué es lo que contempla el acta constitutiva del proyecto? Aquí lo pueden ver. Entonces, para que a la hora del proyecto de ustedes lo puedan utilizar. ¿De acuerdo? De manera general. Eso es lo que quería también ver dentro de esto, para que nos digan, pero ¿dónde está puesto, profesor? O sea, me dice que, es que una cosa es, dicen, sí, acta constitutiva. ¿Y qué es eso? ¿Qué trae eso? Bueno, eso es lo que trae. Le puedo traer ejemplos. En la próxima tutoría les voy a traer ejemplos claros, por ejemplo, del acta de constitución del proyecto, en donde varios que yo he realizado o que me han entregado, en donde podemos ver de cómo es que se estructura para poder realizar y llegar a contemplar cada una de las diferentes etapas que se requieren. ¿De acuerdo? Y sí, es correcto, ese es el libro. Gerencia de proyectos. ¿Cómo lograr una ventaja competitiva? ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta, con mucho gusto, para eso estamos acá, para servirles. Y antes de la consulta, tal vez reiterar el tema. Recuerden los grupos de trabajo del proyecto para que puedan salir avante con el mismo. Y este curso tiene actividades individuales y también tiene, permíteme para ver, según la estructura que teníamos acá,
una tarea. Tiene una tarea. ¿Ok? Entonces, por favor, desde ya, los grupos, creo que en esta oportunidad la cantidad de alumnos es corta. Entonces, por favor, dentro de lo que es el módulo, por favor, lo vayan realizando, ¿verdad? ¿Tienen alguna consulta en algo que les pueda ayudar? En este momento todo claro, profe. Perfecto. Muchas gracias. La duda que tenía era nada más esa, lo del libro, porque me quedé esperando ahí la llamada para ir a recogerlo y no, sinceramente he explorado un poquito el material y eso, pero no, estaba perdido con lo del libro. Entonces, yo a ver si hoy mañana para recogerlo y ponerme al día ya para la próxima. Ok, perfecto. Claro, importante. La próxima tutoría, tengan todas las dudas que requieran, que tengan por allí, escribirlas y traerlas para la tutoría y para de una vez practicar, que es la parte interesante. Y también les recuerdo que este curso tiene la guía de estudio y el libro. Y aparte de eso, bueno, tenemos acá las tutorías que vienen siendo como un apoyo más que les permiten a ustedes poder completar en este curso de administración de proyectos. Si no tienen otra consulta, de mi parte ha sido todo. Se los agradezco realmente estar el día de hoy por acá y próximamente les estaría indicando en la plataforma la próxima tutoría, la tutoría 2. Profe, una consulta más. Vieras que en la otra materia que yo estoy llevando, me pega la tutoría. Es a las 6:30. Ahorita ya acaba de empezar la otra. ¿Perdón? Yo llevo 2 materias, entonces la segunda materia tiene el mismo día de tutoría. Sí. Y bueno, media hora de diferencia. Sí. Era para ver qué posibilidades hay ahí de moverla, digamos, de la primera, empieza a las 6 de la tarde, que es esta, ¿verdad? Y la segunda materia me empieza a las 6:30. No, esta empieza a las 5. Bueno, imagínense, todavía peor, porque yo estaba con que era a las 6. No, esta empieza a las 5 y prácticamente dependiendo podemos abarcar 6, 6:30. Entonces, el tema es que si comenzamos antes, por temas de trabajo, algunos no podrían, ¿verdad? Sí, no, más bien era... Entonces ya ahí sí se nos... Sí, ya ahí sí. Tendré que ver cómo me conecto. Más bien era para ver si había posibilidades de no hacer la jueves, sino miércoles o... Sí, no, es que también conllevan a otros. No, yo entiendo. Sí, en otros cursos. Y una pregunta más. ¿Sí se están grabando? Sí, en este momento está grabándose. De hecho, correcto. La vamos a subir en la plataforma. Excelente, con eso está bien. Entonces ahí voy a ver cómo me pego a las 2, por lo menos un rato cada uno. Ok, no, para eso estamos. Entonces, cualquier cosa tiene duda, repito, lo pueden hacer por el módulo o también llevarle las consultas a la próxima tutoría. De mi parte, muy buenas noches. Un gusto, realmente gracias, es un profe, placer. un gusto. Y nos hablamos luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.